Vamos a arrancar con acá. Para aquí, Smith. Acá. Acá tengo que apagar la cámara, así lo puedo ver acá. Muy bien. ¿Me ven ahí, no? ¿Estamos en orden? Sí. Bien, perfecto. Bueno, olviden lo que dije, volví a internet, así que estamos otra vez. Bueno, vamos a continuar entonces, me estaba diciendo lo de Python, mejor, buenísimo, estoy re contento. Vamos a ver el tema de herencia en Python. Habíamos quedado charlando, no habíamos quedado hablando. Bueno, ahí está. Nos habíamos quedado, o habíamos estado, lo último hemos estado charlando antes del corte era el tema de los métodos. Acuérdense que Python manejaba atributos de instancia, atributos de clase, y lo mismo para los métodos, ¿está? O sea, hay métodos de instancia que son válidos para el objeto y métodos de clase que eventualmente usados para manejar los atributos de la clase, ¿está? Esto es muy diferente a cómo maneja por ahí el resto de los lenguajes, como es el caso de C++ o de Java, o inclusive el mismo C#, que los maneja bastante diferente en este caso. Hoy les expliqué un poco también cómo eran estos, cada uno de los métodos que manejaban instancias, atributos de instancia o atributos de clase en otro lado, ¿no? Y los métodos estáticos, que era muy similar a lo que nosotros tenemos también con la palabra reservada static, en Java funciona igual, en C# funciona exactamente igual. Para vos, un método estático o una clase estática te va a significar que vos puedas operar con la clase sin crear el objeto, o operar con un objeto sin haber creado el objeto, para que se entienda. El operador estático justamente implementa y hace ese uso, como te comenté también en su momento. Esto en Java es bastante normal, porque vos, por ejemplo, en Java, para poder hacer un programa, vas a tener como todo también es un objeto. El programa es una clase pública y tiene un método especial público que es static void main, ¿tá? Del mismo main que tenemos nosotros en C++, pero bueno, lo obliga a tener estático para que el programa se empiece a ejecutar desde ahí, ¿no? Bueno, ese más o menos el concepto de estático es un poco lo que yo estuve comentando. Bueno, vamos ahora al tema de herencia, herencia múltiple, el MRO, te voy a explicar qué es, el método super y lo que es el base y el subclass que está ahí, que te voy a contar enseguida. Bueno, el proceso de herencia, nosotros ya lo charlamos el año pasado, es uno de los paradigmas, es uno de los pilares del paradigma orientado a objetos, junto con el polimorfismo, con la abstracción, con el encapsulamiento. Y es la forma que tenemos nosotros de poder jerarquizar, digamos, nuestras abstracciones. La herencia te permite a vos hacer una especificación en clases que derivan de una clase llamada padre, super o como le quieras llamar, en el cual cuando vos te parás en esa herencia y miras hacia abajo, estás especificando, y cuando te miras hacia arriba, estás generalizando, ¿no? Por eso se lo llama herencia también una generalización, ¿no? Pero también, si vos te fijás con las subclases o las clases hijo, son especificaciones, ¿está? Este concepto de la herencia es muy usado, ¿tá? La gente, digamos, o la mayoría de las personas se ven muy tentadas a trabajar fuertemente con el tema de la herencia, y te vas a dar cuenta que a medida que vos empiezas a trabajar con los objetos, vas a terminar dándote cuenta que en realidad la propia herencia no es una cuestión tan interesante, sino que te vas a dar cuenta que tenés otras cuestiones mucho mejores, como es el caso de la agregación o la composición para establecer determinadas cuestiones, ¿no? Por eso después vamos a ir avanzando a medida que el temario nos vaya llevando. Segundo, es muy lindo en ese sentido porque tenemos montones de cuestiones que tienen que ver con el diseño, no solamente con el tema de codificación, por supuesto, por estar basados en el paradigma de objetos. Esto nos permite, por supuesto, algo mucho mejor.
Bueno, creo que se va entendiendo, ¿no? Por favor, si alguno se cuelga, no entiende o tiene una duda, pregunten, y con todo respeto digo esto, o sea, no hay preguntas boludas, o sea, no pasa nada, lo que te quedas colgado, por favor, pregúntenlo, no quiero que después ya no entiendo, por lo que se les ocurra o te haga ruido, está bueno, porque capaz que a otro también le pasa lo mismo y no se anima a preguntar. Ya a esta altura no tendría que decirlo, pero lo repito a menudo porque me quedo yo tranquilo en realidad. Bueno, sigamos. Acá te definí una clase, que es esta clase animal que tenés acá. Se ve el puntero, ¿verdad? Y fíjense que ya está definida la clase. Simplemente voy a poner la palabra reservada class. Está el nombre de la clase y los dos puntitos. Ya está la clase lista. No hace una goma porque no tiene nada, obviamente. Y aparece la palabra reservada pass. ¿Te acordás que pass es una palabra que vos tenés que implementar? Si vos le vas a poner ningún método a la clase, ningún atributo, tenés que ponerle pass, porque si no el intérprete cuando pasa por ahí se cuelga y dice, no, flaco, me quedaste en una clase y no tiene nada. Bueno, pones pass y bueno, pasa por acá, ¿viste? No está todo bien, pero no te va a un error, no hace nada. Si vos creas un animal, pobrecito, ni come, ni camina, ni nada, ni tiene nombre, no tiene un atributo ni un método, ¿vale? Bueno, esto está puesto así, muy sencillo, porque fíjate cómo implementamos la herencia en Python, ¿está? Es decir, simplemente pones class, el nombre de la clase, en este caso es un perro, y entre paréntesis animal. Ah, ya sé, ese animal es como poner en C++ class, perro, public, animal. Exacto, bien, lo mismo, ¿ves? Es lo mismo. Nada más que acá se escribe de otra manera. ¿Por qué? Porque es otro lenguaje. ¿Está? Ah, y si yo tengo Java, bueno, si tenés Java tendrías que escribir, por ejemplo, class, perro, extend, animal. Ah, muy bien. Y si, no sé, tengo C Sharp o Smalltalk, dos puntos, tanto. O sea, son diferentes formas de codificar. Por eso, cuando ustedes empiecen a trabajar, no le tengan miedo a ver un código distinto al que vos estás. Vos tenés que interpretar lo que el código te va diciendo. ¿Está? Y acá, una vez que aprendés esto una vez, ya está. Vos cada vez que veas la palabra reservada class y lo que siga al lado es el nombre de la clase. Y lo que está entre paréntesis, que será como el argumento de la clase, bueno, es de dónde está heredando, ¿viste? Acá de animal. Está clarísimo. O sea, la clase perro hereda de animal. Punto. Bien. Debe haber un montón de dudas ahí en tu cabeza o rompiéndote. Ah, bueno, sí, ya te las voy a contar un poco más adelante porque hay cosas muy distintas. Obviamente vos me estás anclando con C++, pero nosotros estuvimos viendo y acá te faltan un montón de cuestiones. Bueno, no las hay directamente porque el lenguaje directamente no las implementa. ¿Está? Bien. Si querés saber de qué clase deriva, bueno, haces un print, le pones la clase, ves que es perro. Eso te lo conté en el último encuentro antes de que me fuera. Porque, digamos, en Python, como no ocurre en otros lenguajes, las clases, digamos, son como ciudadanos más activos, ¿no? Nosotros venimos de C++, en donde la clase es una cuestión estática, definitoria, estructural, que me sirve a mí para crear una instancia de un objeto. Acá la clase tiene más cuestiones. Viste lo que vimos, ¿no? Cuando vos llamás, por ejemplo, un método de clase, un class method, yo no tengo que tener un objeto, puedo simplemente poner el nombre de la clase, punto el class method, y puedo ejecutar un método y no crear ningún objeto. Eso porque el lenguaje lo permite, ¿está? Tiene otra concepción de la cosa. Y como yo digo siempre, no está ni bien ni mal, está, punto. ¿Por qué está así? ¿Qué sé yo? Pues por ahí a Guido Van Rosen se le ocurrió hacerlo de esa manera, entonces quedó de esa forma. ¿No? Perdón. Bueno, bien. Esto es porque en realidad está bueno que entendamos que la cosa es distinta porque el lenguaje nada más es diferente. Pero siempre estamos bien arriba, bien abstracto de la cosa, bien abstraídos porque nosotros queremos crear una clase. ¿Tá? Y crear la clase en Python, en Java, en C Sharp, en C++, es decir, implementar el método como lo hace la propia clase, ¿no? Y no hay mucha más historita que esta, ¿viste? O sea, bien, me van siguiendo, ¿verdad? Por ahora sí. Bien, genial. Bien. Ah, escucha un solo oído porque tengo un solo auricular. Muy bien. Ah, tendría que subir el volumen. Perfecto, muy bien. Bien, acá ves, si vos usás guión bajo, bases o bases, ¿tá? Te dice de qué clase es base. Entonces se dice que la clase base es animal. Y para perro, su clase base es animal. Esto voy a preguntarle vos de qué clase sos, che.
O viene otro y decirle, bueno, vos, ¿de qué subclase sos? ¿Está? Es decir, la clase animal, por ejemplo, tiene la clase perro como subclase. ¿Está? Esto no hay un método así directo de C++ que te devuelva esto. ¿Está? Bueno, no sé qué me está haciendo de la máquina. Bien, ahora, ¿cuándo vas a usar la herencia? Esto lo vimos el año pasado. Dice, dado que la clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre, no puede ser muy útil cuando tengamos clases que se parezcan entre sí, pero tienen ciertas particularidades. Bueno, este concepto lo vamos a trabajar nosotros pues un poco más adelante, porque, digamos, no es que si yo tengo 5 atributos en común y un método medio parecido, heredo y me resuelve el problema. Cuidado con este tema, porque la herencia es una cuestión que se implementa, entre comillas, rápido desde el punto de vista conceptual o de la abstracción, digamos, ¿no? Después hay que manejarlo en código. Y cada vez que hagas algo, vas a tener que manejar no solamente la clase concreta, sino que vas a tener que manejar su clase base, si la clase y la subclase, ¿no? Además que vas a tener 2 constructores, 2 destructores, ¿tá? Nosotros vimos ejemplos el año pasado, ¿tá? Y vamos a hacer este año, pero, digamos, cuidado con este tema. O sea, después vamos a ir viendo cómo nosotros lentamente vamos a ir dejando algunas particularidades de la herencia y vamos a empezar a trabajar un poquito más el tema de la composición está como método, ¿no? Es decir, realizar abstracciones a veces como composiciones, está como asociaciones, a veces es mejor que en particular la propia herencia. Esto tiene un sentido que vamos a ver después, como yo te explicaba, dentro de lo que es las buenas prácticas, es el concepto que dice DRI, DRY, que dice ahí, que don't repeat yourself, ¿está? Y bueno, esta es una de las formas por las cuales muchas veces también implementamos herencia. Se puede tener mucho código repetido, ¿no? Es decir, atributos que se repiten, por ahí métodos que se repiten, pero bueno, este concepto nosotros ya lo hemos estado trabajando y en realidad, como para hacer rápido esta diapositiva, te diría que si el sistema o el programa que vos estás creando realmente tiene una organización jerárquica o te permite establecer una jerarquía entre los objetos o una clasificación de algún tipo de jerarquía, vayas por la herencia. ¿Tá? Es decir, si no es esa la historia de tu problema, capaz que la herencia puede ser algo más engorroso que una solución. Cuidado con este tema. Vamos a ver después sobre eso, ¿no? Yo tengo un apartado por ahí en la unidad que viene donde vamos a charlar que nosotros preferimos la agregación y la composición por sobre la herencia, ¿no? Te lo voy a comentar después un poco más adelante. Pero más o menos creo que se tiene como la cosa, ¿no? Bueno, siguiendo con este ejemplo de los animales que estábamos trabajando acá, fíjate que acá lo que hacemos es crear una clase animal, ¿está? Aparece def, esto ya sabes que es una función en Python, ¿está? Acá como está en una clase, esta función será un método, perfecto. Y init, ya sé, esto es un método para inicializar. ¿Y es un método seguro? ¿Es un método de sistema? ¿Es un método que está propio de Python? ¿Cómo sabes esto, José? Te contesta, ves que tiene el doble guión bajo acá y el doble bajo después. Esto es una cuestión muy pitonicia, ¿está? Esto pitonístico, ¿no? Voy a decir, que es, esto lo explico como González también, el doble underscore al inicio, el doble underscore al final, con un nombre. Esto denota habitualmente métodos que están reservados por Python. Y init ya sabe que es el constructor. Cuando vos veas init, es el constructor. Como teníamos el C++, claro, pero te acordás, el C++ el constructor era un método público donde el nombre del método o el nombre de la función era exactamente igual que el de la clase. Vos tendrías en ese caso, un public animal, ¿está? Dentro de la clase animal. Y eso sería tu constructor, lo mismo que el destructor con la cerilla, ¿no? Con la virijilla, es ese senoide, ¿no? Esto ya lo charlamos también. Pero bueno, acá es init, como está acá. Bien, perfecto. El self, que me preguntaban ahí los amigos el otro día, que yo les posteé también ahí en el Classroom, Bueno, sí, ya sabes. O sea, todos los métodos en Python reciben self como primer argumento. Y como me dijo el otro día, pero si no tengo ningún argumento, self hay que ponerle siempre. Por diseño de lenguaje,
¿Está? Nuestro benemérito llamado Guido dijo, bueno, hay que ponerle self a todos los métodos, ¿está? Le podés poner Pluto y exactamente lo mismo. O sea, tienes que tener un atributo ahí, ¿no? En realidad, eso es porque si ahora que vos estás por ahí un poquito más canchero y ya te diste cuenta que las clases y los objetos son un tanto distintos y tienen una relación media extraña, ¿no? Es por esto de los atributos de distancia, los atributos de clase, los métodos de distancia, los métodos de clase, los métodos estáticos, las clases y los objetos conforman una asociación donde no están tan pegados y la clase es una sola cosa estática que no se toca como en C++ o en C# en Java, que es así, se define y nadie lo puede mover. Bueno, acá tiene un poquito más de juego. Entonces aparece ese self porque el objeto que está invocando un método te dice, che, mira, le dice a la clase, me ejecutaste el método mío. Entonces en ese self viaja el propio objeto en el llamado. Pero es una cuestión del lenguaje. Vos le podés poner otro nombre, pero se usa self. Después, por supuesto, los parámetros que tenés. Así que evidentemente cuando buscas un animal, definís especie y edad como atributos que lo definís acá. Ah, ya está. Mira, ves self especie, recibe especie, self edad, recibe edad. Ah, ¿esto qué eran? Los atributos de qué. ¿Qué son atributos de qué son estos? Perdón, ¿podría repetir? Ah, ¿son atributos de qué? Esos que están ahí. ¿Para qué? Te a subir el volumen. ¿Esto? Ah, sí, ya sé que son atributos de orquesta. Estos atributos de acá. ¿Qué tipo de atributos manejamos en Python? A ver. Los de instancia y los de clase. Muy bien, ya la estaba extrañando. Claro, perfecto. ¿Y estos son atributos de? ¿De qué? De instancia, ¿sí? ¿Por qué sé que son atributos de instancia? No sé, ¿cómo me doy cuenta? Porque están definidos en el constructor. Ah, y si son de la clase estarían arriba del def, como abajo de clase animal, de ahí definido. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a repasar las diapos, ¿eh? Bien, perfecto. Sí, esa es la idea. Estos son atributos de instancia o están definidos, ¿dónde? Y porque están definidos dentro del constructor. Este init es el constructor, ¿tá? O en Python el inicializador. Para nosotros el constructor, no prohíbes. Si está acá, entre class y def, como dijo Mili, bueno, será entonces un atributo de clase y todos los objetos compartirán el mismo atributo y el mismo valor. ¿Sí? No con especie y edad que es propio de cada objeto, es decir, cada objeto va a gozar de un atributo de especie y edad distinto. Pero si vos haces un atributo de clase, ese atributo de clase si vale 2 y le pregunto a un perro, me dice 2 y si le pregunto a otro perro, me va a decir 2. Y si alguien lo modifica en 3, para todos vale 3. No quiero usar la palabra que es como una variable global para todos los objetos, pero más o menos si alguno todavía no agarró, va remando para ese lado. ¿Ah? Bien, genial. Después tengo los métodos genéricos, como están acá. Fíjate que es hablar, moverse y describir. ¿Está? Si vos te fijas, tanto hablar como moverse no tienen implementación. ¿Está? Simplemente tiene la palabra paz. ¿Está? Es decir, que estos métodos de alguna forma están pensados que para cuando vos heredes de animal, reescribas esos métodos de la misma manera que lo hicimos nosotros en C++. Esto es para Profe, que entonces cuando tengas que heredar, le pone paso al método para implementarlo luego en la subclase. Sí, pero no es por eso, es porque si no te da un error el intérprete. Ah, ok. No es que con eso Pensé lo que haces era ya por abstracto, defecto ni con el mucho paso. menos. Después te voy a explicar Okay. cuando veamos los métodos abstractos cómo hacer. Por ahora no, estos son métodos comunes, una herencia de una clase común. De hecho, yo acá podría tener si quiero un objeto animal y no tendría ningún tipo de problema. Cuidado con esto. Esto no lo hace ni abstracto ni nada. Sí. Lo que nosotros vimos como clases abstractas, ustedes vieron también con Nico de clases abstractas o interfaces, está la forma, la implementa C++ de esa manera. ¿Está? Fuera del universo de C++ las cosas se escriben de una manera un tanto diferente. Ya te voy a mostrar otros códigos en Java para que veas, porque C++ es muy particular. O sea, hay que poner eso, digamos, de tener un método igualado a 0 es
muy estructo, ¿viste? O sea, no se usa en otro lenguaje. Está, pero bueno, la forma que tiene, como acá no tenés otras cuestiones que evidentemente te estás dando cuenta que están faltando, ¿no? Hay cuestiones acá que no ponemos. Pero bueno, porque cada lenguaje tiene su implementación particular en cuanto a la codificación. ¿Está? Ojo con este tema. ¿Está? Bueno, genial. Sí. Entonces el PAS es como el virtual, método virtual. No, justamente no. No, el pass es para que no dé error, nada más. Vos no podés definir un método o una función que no tenga nada dentro. Okay. Para que no dé error el intérprete, usa la palabra pass. En las funciones es lo mismo. Listo. Como un ignore, entonces. ¿Cómo? Como un ignore sería. Sí, bueno, ponele, sí, es Similar. como para ignorar, sí, algo parecido. Está bien, sí, lo puedo hacer con un ignore, que no use nada, y entra y ve el pass, sigo, está bien, listo, pero lo implementó. ¿Qué le puso? Nada, no lo implementó. Es como poner una llave abierta y una llave cerrada para nosotros en C++, ¿sí? Lo mismo, si no pones la llave te da un error. ¿Está? Claro. Bueno, acá tenés que poner pass. Bueno, ahí está un ejemplo, ahí me dio el pie Juan justo para comentar. Bueno, y acá, fíjate cómo se implementa esto, ¿no? Es muy sencillo, simplemente pongo class perro, que es una clase perro, le digo que herede de animal. No tengo que poner class perro, public, animal. Bueno, sí, eso sería en C++. Acá no, acá ponemos directamente entre paréntesis y el nombre de la clase la quiero que herede. Está un poco más implícito. Ahí implemento hablar. Está redefino hablar, porque hablar está definido acá, ¿lo ves? No tiene implementación, solamente tiene este pass, ¿está? Para que siga, ¿está? Y no de error. Y acá se hace un print wow, y en moverse dice, bueno, print caminando con 4 patas, ¿está? Porque moverse tampoco está definido. Fíjate que describime, está, en donde dice de qué tipo es, ves que dice type self.name, que es otro comando reservado, está en el sistema, ahora te voy a contar, está definido. Entonces, bueno, no redefine. ¿tá? Y lo mismo que vimos nosotros, redefinición de métodos, acá es el mismo concepto. Bien, pero esto no es ni virtual ni abstracto. Es una clase común que simplemente tiene un método definido, ¿está? Y acá tiene un método que está definido, pero está implementado. Simplemente tiene un paso. ¿tá? Esto nos va a llevar después, seguramente ya vamos a caer en el miércoles, pero esto nos va a llevar a hablar después de lo que son para nosotros las interfaces formales y las interfaces informales en Python. En Python hay una diferencia acá, sí funciona distinto, te voy a contar después el miércoles, pero es muy diferente el concepto de interfaces acá de como lo vemos en C++ y también es distinto como está en Java, por supuesto, también te voy a contar. Pero esto sería una interfaz informal para nosotros, ¿está? Porque yo sé que acá lo estoy implementando. Esto vamos a ver un poco el miércoles. Pero bueno, creo que se va entendiendo, ¿no? ¿Está? Bien. Por acá el ejemplo ya un poco más armadito. Es lo mismo que no ni mucho más, simplemente que acá tomé una clase animal. Acá están las definiciones de los 3 métodos que tengo. Hablar, moverse y describirme. Estos 2 están sin implementar y esto está implementado. Y acá cada clase implementa el método que quiere, con la diferencia que para el caso de la abeja, que es este que está acá, le agrego un método nuevo que es picar. Porque obviamente la vaca no pica y el perro no pica, pero la abeja te pica. Entonces, agregamos un método nuevo. Bueno, otra pavada. Pero esto está para que vos veas como exactamente como estuvimos en C++, vos podés agregar un método más. O sea que abeja implementa un comportamiento adicional de su clase base en la clase animal, que en este caso es el método picar. Acá no lo puse, me olvidé, perdón, lo iba a corregir y me olvidé. Es este que está acá, ese nuevo método, en nuestro caso, es picar. Esto quiere decir que si yo creo, como es en este caso, un perro, acordate que yo defino el perro está leando de animal, creo una referencia, una variable, lo que quieras llamarle vos, un objeto se llama mi perro, y ese mi perro es de tipo perro y le paso los parámetros al constructor, que es un mamífero, con 10. Los parámetros que tenía, el perro, que eran especie y edad. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, un mamífero de 10 años, de lo que sea. Y le digo que lo describa, entonces voy a decir, soy animal tipo perro, porque voy a ejecutar este método que está acá abajo, ¿ves? Soy animal de tipo
y este dice el tipo que es. Obviamente le da la clase. Profe, Sí, una pregunta boluda. Entonces, cuando haces la subclase no tenés que crear el constructor porque cuando vos estás creando el objeto, los parámetros se envían al constructor de la clase padre, ¿o no? en este caso sí, pero porque yo no agregué ningún parámetro. Y vos tenés un ejemplo, justamente cuando veamos super, acuérdate que la herencia era super y había dos cosas más, ¿no? MDO, que ahora te voy a contar. Pero sí, acá porque no tengo definido ningún atributo adicional en la subclase. Ah, si tenés Claro. que agregar algún atributo que es para la subclase, tenés que usar otra cosa. De Claro, esta y manera. tengo que decirle, mira, Ok. este atributo, cuando yo creo el objeto, que es una subclase, este atributo es de la subclase y estos dos están definidos en la clase padre. Eso no vamos a poder escapar. ¿Ah? Buenísimo. Por eso, gracias. Por eso es que justamente yo estaba comentando, cuando vos creas la herencia, tenés que después empezar a manejar todo el tema de los constructores. Porque acá hay un tema interesante. Cuando yo creo un objeto que es hijo de un padre, yo tengo que asignar los atributos que yo puse nuevos en mi clase hijo y después llamar al constructor del padre. Porque si no, ¿cómo hacen los atributos? Si mi clase hijo tiene un atributo más y la clase padre tiene 3 atributos, te voy a decir, mira, estos 3 atributos te pasó 4 atributos. Este es de la clase hijo y estos 2 están definidos en la clase padre. Entonces tenés que decir, mira, che, clase padre, toma, llamas al constructor, lo invocas y te vas, ejecutame tu constructor. Porque en la clase hijo no están definidos los atributos de la clase padre. Los atributos de la clase padre están definidos en la clase padre y el constructor está en la clase padre. Entonces, cuando vos creás una clase hijo, el constructor de esa clase hijo normalmente asigna los parámetros por defecto que son solo de la clase hijo y luego invoca al constructor de esa clase padre. Acá depende del lenguaje, no se hacen todos igual. En C++ se hace de una manera, acá se hace en otra, en Java se hace en otra, está. Pero el concepto es ese. Creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo en la clase padre tengo atributo A, B y C, y en la clase hijo defino el atributo D, cuando yo creo un hijo, primero asigno el D, y después el A, B y C se lo paso al constructor de la clase padre. Es decir, que el constructor de la clase hijo va a llamar al constructor de la clase padre. Son cuestiones que después cuando vos codificarlas tenés que mantener. Lo mismo pasa con los destructores, que el destructor es un poco más automático porque el destructor normalmente vos creás un hijo y por supuesto vos invocás al constructor de la clase hijo, el constructor de la clase hijo invoca al constructor de la clase padre, pero cuando vos destruís el objeto, la secuencia es inversa, es decir, primero se destruye el objeto padre, o mejor dicho, la parte padre del objeto hijo, y luego destruye ese objeto hijo. Eso es automático. Por eso, normalmente, vos también haces el destructor virtual cuando haces una interfaz en C++. Sobre esto vamos a hablar un poquito en el segundo cuatrimestre, ¿tá? Para que justamente no te queden después enlaces o link, digamos, o te queden punteros, entre comillas, a clases padre, porque vos destruiste el hijo y nos llamó el destructor de la clase padre. Esto crea un problema en C++. Acá no, en C++ lo tenés que manejar vos, porque después cuando veamos la unidad de raíz, está donde yo te voy a explicar cómo gestionar más eficientemente la memoria dinámica en C++, el cuatrimestre que viene. Bueno, ahí vamos a pelearnos un poco con esto, ¿no? Acá no, pues no tenemos ese problema, ¿no? Bueno, ¿se entiende, no? Sí, no Sí, sé, sí. nada raro. ¿No? Ok, bueno, ok. Además puedo extender y modificar los métodos, como te dije recién. Fíjate que yo acá creo un perro, creo una vaca y creo una abeja. ¿Tá? Paso el constructor, fíjate, bueno, lo mismo, no son los mismos atributos en los tres, ¿tá? Por eso no hacer una cosa rara. Le digo al perro que hable, a la vaca también que hable, uno se vuelve, otro se envía. Bueno, nada raro, esto está puesto, si te fijas acá, en las definiciones de cada uno, ¿no? Esto es bastante, son muy simples estas clases. Lo mismo. Bueno, luego le digo a la vaca que la describa, a la abeja le describe y ejecuta este método que está acá. Este método vive en la clase animal. O sea, describe es esto que vos tenés acá, ¿ves?
este es el método que está llamando, ¿no? Y fíjate que no distingue en este momento, cuando yo llamo a describirme, si el atributo, el método está en vaca o el método está en abeja. ¿Dónde lo va a ejecutar? Bueno, ¿dónde lo encuentro? En este caso, como no está obviamente definido ni en vaca, ni en abeja, ni en perro, lo va a llamar al método, está en la clase padre, que es este de escribir. Y sí tengo abeja picada. Y la abeja te picó. Ok, bueno, pero digamos, esto es una cosa bastante interesante, porque esto vos lo podés escribir, el intérprete lo va a tomar, ¿está? Si no lo encuentra, te doy un error en el momento que lo interpretó o en el momento que lo ejecuta para que se entienda, ¿está? No va a ser un chequeo en el momento de la compilación. Bueno, primero porque está interpretado, no compila, esto ya te expliqué. Pero digamos, a diferencia de lo que es un tipado estático, ¿está? Esto no funcionaría en un tipado estático, porque vos ya tenés que saber de antemano que picar es solamente un método de abeja, ¿está? Cuando yo te explico el lag typing, ¿está? No importa, mientras el tipo tenga el método, te lo va a ejecutar y no necesariamente tiene que ser de la misma clase, ¿está? ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, una burrada, ¿viste? Suponete que yo tengo auto, creo una clase auto, y yo a la clase auto le digo que tiene un método que es hablar, y hablar será tocar la bocina, y le digo auto.hablar, lo va a ejecutar. ¿Está? Y si más, le digo objeto.hablar, y le paso un perro, una vaca, una abeja o un auto, es lo mismo. Porque mientras tenga el método hablar, lo va a ejecutar. ¿Está? Bueno, esto es una muy rápida introducción, después voy a volver sobre este tema, pero tiene que ver con el tipado dinámico, porque no hace un casteo de objetos. En ningún momento pregunta, che, ¿vos de qué tipo sos? No, vos no tenés este método. ¿De dónde heredás vos? No pregunta eso en Python. ¿tá? Porque se asume que si habla, habla. Va a decir, che, ¿vos objeto hablás? Sí, bueno, hablás. Vos hablás, no tengo que hablar. Error en el intérprete. ¿tá? Esto le da otro dinamismo. Profe, ¿eso tiene que ver con la agregación? Cuando le pasas a un método o un objeto. No, ¿O no? Nada que ver. ¿Cómo se llama más? Son métodos comunes de la instancia, digamos. Ah, ok. O sea, mientras exista, lo va a ejecutar. ¿De qué te quiero decir con esto? Porque acá, ¿dónde está esto? En el polimorfismo está un poco más adelante. Es decir, esto es un complemento polimórfico, porque, digamos, acá el que habla es el perro, la vaca y la abeja, pero el auto también habla. Toca la bocina. Ponele que el auto tuviese un método de hablar, no hace una pavada. Entonces, lo primero que dirían ustedes sería, no, es imposible, José, porque tiene que ser un animal para que hable. Sí. No necesariamente, le puedes poner un método que diga hablar y que sea cualquier cosa. Mientras tenga el método de hablar, lo va a poder, mientras pueda hacerlo, lo va a hacer. Eso en Python. El resto del lenguaje Sí, no. sí, en Python, obviamente. Porque, ¿por qué te digo esto? Acuérdense cuando yo te expliqué la otra vuelta de las listas, las tuplas y los diccionarios. Yo que te dije, ponele las listas. Yo te dije, en la lista puedo tener cualquier cosa dentro, ¿te acordás? Yo puedo hacer lista de enteros, objetos, string, boolean, float. ¿Y Python me dice algo? No. Y en C++, en Java, no, son tipos estáticos, no, para flaco. Si vos armás una lista, es de enteros. Una lista de animales. Entonces, a mi lista le digo elemento.hablar. Pero todos los que hablan en los lenguajes de tipado estático son ¿de qué tipo? ¿Qué te dije recién? Animal. Animal. Ahora, en Python yo pongo una lista con lo que se me antoje. Entonces te pongo un perro, una vaca, una abeja y un auto en la lista. ¿Va a dar error Python? No. Ahora le digo elemento. No da error porque es de tipado dinámico. Claro, porque no valida. Lo que le tiene a la lista, el tipo se lo come. Tengo que ser yo lo suficientemente astuto para darme cuenta de no iterar en algo no va. Entonces, ahora itero en mi lista. Y me adelanto acá al polimorfismo. Entonces le digo objeto.hablar. Viene la vaca, habla. El perro, habla. La abeja, habla.
El auto habla, toca la bocina. Esto no se puede hacer en un lenguaje de tipado estático. Porque el tipado estático, no, loco, vos acá tienen que ser todos de tipo animal. Por más que sea una interfaz. ¿Se entiende? ¿Está? Al tener un tipado dinámico, no valida el tipo. Simplemente ejecuta. Vos auto tenés a hablar, listo, toca la bocina. Ahora, si le pongo radio, bueno, radio sí, justo tengo la radio acá, aquello mouse, punto a hablar y revienta, porque el mouse no tiene un método de hablar. Ahí me la comí, mala mía. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, cuidado, viste acá te das cuenta la diferencia en lenguaje de estos tipos dinámicos, ¿no? Bueno, hay coherencia. Super, bueno, esto que estaba diciendo, ¿ves? Mirá. Defino animal. Animal tiene dos atributos de instancia, como ya hablamos hoy, que son especie y edad. Defino hablar, moverse y describir el mismo ejemplo. ¿eh? No cambia. Bien. Ahora, tal vez queramos que nuestro perro tenga un parámetro extra en el constructor. O sea, yo quiero ahora, lo cual sería interesante que, por supuesto, si voy a ser un perro, el perro tenga, por ejemplo, dueño. ¿Está? Como dice ahí, ¿no? Bueno, acá hay dos formas de hacerlo. Son esta alternativa 1 y alternativa 2 que yo te puse acá. ¿Está? La alternativa 1 es directamente hacer esta asignación como está acá. ¿Está? Es decir, guardar todas las variables una por una. Pum, pum, pum. Bueno, esto es lo que vos harías normalmente. ¿Está? Obviamente, el lenguaje se da cuenta de que especie y edad son definidas en la superclase. Entonces, ¿qué hace? Bueno, esto cuando viene acá y ve, self.especie, se da cuenta que perro no tiene especie, se da cuenta que perro es de animal, viene animal, ve la definición y ejecuta esto que está acá. Está llamando, digamos, al constructor de la clase. O directamente invocar explícitamente al constructor. ¿Ves? Acá le decís super, super, punto, guión bajo, init, guión bajo, y le pasás. Esto invoca implícitamente al constructor de la clase que tenés acá. ¿Está? Es lo mismo, podés hacerlo de esta manera que está acá o de esta manera, lo que te sea más cómodo. ¿Está? Esto, por supuesto, tal vez pueda ya ser un poco más aclarativo, porque estás invocando directamente al constructor de tu superclase, en este caso animal. Y decís, che, mirá, en la superclase te paso especie y edad y arreglate vos. Cuando Python ve esto, viene acá arriba, busca la clase animal, busca el constructor, que es esto que está acá, le pasa los dos parámetros, primero le pasa el objeto, ¿no? Después le pasa los parámetros y hace las asignaciones. Luego viene acá y dice, dueño tiene que estar definido acá. Entonces dueño es un atributo de instancia de la clase perro. Acuérdate que en Python los atributos se definen directamente en el constructor, no lo hacemos como el resto del lenguaje. Después creo un objeto perro, ¿está? Una referencia a perro, que es un objeto, ¿está? Que es de clase perro, pasó en mamífero 7, Luis. Mamífero 7 es esto que está acá, especie y edad, ¿está? Y Luis es el dueño. ¿Está? Y les pregunto, por especie, por edad y por dueño. ¿Se entendió el uso de super? No. ¿Me lo explica de nuevo, por favor? Ok. Bien, esto es así. ¿Esto lo entendiste? O sea, acá vengo y le digo en el constructor que le asigne estos tres atributos lo que yo le estoy pasando a parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora yo te pregunto, especie y edad, ¿está? ¿En dónde están definidos? ¿En qué clase? En la clase animal. En la clase animal. Muy bien. Entonces, ya te das cuenta, cuando haces esto, en algún lugar hay un tipo de magia acá adentro, que cuando vos haces esto, viene a ejecutar este constructor que está acá arriba. Claro. Porque acá, esta asignación que vos estás haciendo, en realidad es esta que está acá. ¿Está? Sí. Bien. Pero si no le puedo decir, che, invocame el constructor de mi superclase. ¿Cómo haces esto implícitamente? Pues explícitamente, pero eso, como le digo, así, ¿ves? Pones super, ¿está? Que super es un método. Super que hace referencia al constructor del padre. Claro. A la superclase de la clase donde estoy parado, en realidad. ¿Está? Porque cuidado, mira lo que te puse acá, ¿ves? La función super nos permite acceder a los métodos de la clase padre. Ahora te estoy contando el constructor, pero puede ser cualquier otro método. O sea que si yo entonces acá no es el constructor, es un método, le digo super hablar,
llama hablar de la clase padre y no hablar de la clase hijo. ¿Ves la diferencia? Sí. Ok. Acá llama al método. De hecho, no hay nada raro. Yo digo que llama al constructor porque acá está invocando, acá hay punto, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Y esto es un constructor. ¿El constructor de quién? De la clase super. ¿De qué clase super? De la clase super de perro. ¿Y cuál es la clase super de perro? La clase animal. Entonces viene y ejecuta este método que está acá. Ok. ¿Eh? Listo. Ah, bien. Profe, y una consulta. Sí. ¿Y por qué dueño no lo pones como parámetro de método super? Entiendo que super hace referencia al método de la clase padre, pero no podés poner dueño como parámetro. En la clase animal. No, en la clase hija, que sería perro. Sí, está acá. Dueño. ¿Ves? Pero dueño es un atributo. Dueño es un atributo de instancia de perro. Ok. ¿Sí? No es de animal, ¿eh? Porque la vaca capaz que no tiene dueño. ¿Me expliqué o te quedó haciendo ruido? No, sí, sí, está bien, está bien. ¿Está? Fíjate que animal tiene dos atributos definidos, especie y edad. En Python los atributos se definen dentro de la función constructora, no afuera como en C. Más. Entonces acá abajo, cuando vos pones dueño, ¿tá? Como especie y edad ya forman parte de la superclase, evidentemente la única opción que le queda al intérprete es darse cuenta que dueño es un atributo de instancia de la clase perro. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Sí? Ok, bien. Genial. ¿Podría haberlo puesto acá arriba? Y la verdad que sí. Pero después si tengo, no sé, la clase lagartija, que hereda de animal, y lagartija nunca va a tener un dueño porque es salvaje, no está bien. ¿Me entendés? Okay. Bien. Bueno, herencia múltiple. Sí, es cierto. Python tiene herencia múltiple, como tiene C++. ¿Está? Es uno de los pocos lenguajes que soportan herencia múltiple. ¿Está? El resto de los lenguajes, como en el caso de Java o C Sharp, no soportan herencia múltiple. ¿Está? La herencia múltiple resuelve un montón de problemas y la realidad es que hay la mayoría de los problemas que se resuelven por herencia múltiple tranquilamente se pueden resolver por herencias simples o heredando de una clase y de muchas interfaces. Hay los enfermitos de los objetos, como les llamo yo a veces, que son recontrafanáticos del paradigma, se juntan, acá no creo que es en Europa, cada no sé, 2 o 3 años, y uno de los grandes ejercicios que hay es tiran a ver qué ejercicio se puede resolver con herencia múltiple que no pueda ser resuelta con herencias simples, y todavía no ha habido un solo ejercicio que no se haya podido resolver. Así leí yo. ¿Tá? Por eso muchos lenguajes no soportan directamente herencia múltiple, pero bueno, C++ y Python soportan herencia múltiple. Y vos lo podés usar. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy respetuoso de la herencia múltiple. Cuando vos heredás, cuando vos tenés una herencia múltiple o estás heredando simultáneamente de dos clases, hay que tener muy en cuenta cómo es el tema de los atributos, hay que tener muy en cuenta cómo es el tema de los métodos, para que no tengas métodos duplicados. Por el caso de tener métodos duplicados, ¿cómo sabés a cuál va a ejecutar? Ahora te lo voy a contar en la siguiente diapositiva, pero hay que ser muy explícito con ese tema. ¿Está? En este caso, fíjate que defino la clase 1, defino la clase 2 y luego la clase 3, que hereda de la clase 1 y la clase 2. Muy sencillo, simplemente lo separo por cosas. En C++, viste que pones clase, pondrías clase, class 3, public clase 1, public clase 2. Y hace lo mismo. Nada más que de otra manera, pero el concepto es exactamente el mismo. Por supuesto, también puedes tener la clase 1, la clase 2, que hereda de la clase 1, y luego la clase 3 que hereda de la clase 2, con lo cual tenés la clase 3 que hereda de la clase 2 y la clase 2 que hereda de la clase 1. Esto no es herencia múltiple, es una herencia transitiva, la llamamos en ese caso. Es decir, C hereda de B y B hereda de A. Perfecto. Que no es lo mismo que una herencia múltiple. Una herencia múltiple, simultáneamente B estaría accediendo a los métodos y atributos de las clases A
y B. Creo que se entiende, pero el año pasado cuando expliqué, más o menos la explicación era la misma. Acá, bueno, cambia un poquito el tema de la sintaxis, pero es exactamente lo mismo. Es muy útil la herencia múltiple cuando vos tenés, por ejemplo, se suele dar en algunos casos cuando vos tenés una persona que tiene varios roles, entonces es más cómodo heredar de, suponete, el alumno que es alumno y es ayudante de práctica. Cuando te pasa eso, vos heredás directamente de docente y del alumno. Entonces, tomás los dos roles de forma simultánea. Pero bueno, también se puede hacer de otras maneras con agregaciones o heredando de interfaces, que vamos a charlar también un poco más adelante. Bueno, genial. Bueno, ¿y qué pasa cuando vos querés saber de quién está heredando qué método? Bueno, Python tiene un método mágico. Acuérdense que yo te conté que todos los métodos cargan con underscore, nombre, underscore, como es este caso que está acá, el MRO, el init, que vimos hoy, le llaman métodos mágicos ellos, ¿viste? Bueno, estos métodos mágicos se llaman MRO, se llaman Method Resolution Order, y es una función que devuelve una tupla, así, taca, con una listita, con el orden de búsqueda de los métodos. Y esto está buenísimo porque a veces vos haces una herencia múltiple y tengo el mismo método definido en las dos clases y ¿cuál me va a ejecutar? Bueno, no te enrosques, simplemente haces un print de la clase. En este caso clase 3, porque era de clase 2 y clase 1, lo estás viendo acá. Y decís que ejecute el método MRO, que es un método que ya está definido, ¿no? Es un método, un método mágico. Ahí te dice, bueno, yo heredo de tal clase, tal método, y te pone la prioridad en la que se van a ir llamando esos métodos. Esto es muy útil, porque te dice entonces qué método va a estar, o qué método va a ser llamado, o en el orden que van a llamar en el caso que vos quieras ejecutar un método, cuando tengas dos métodos iguales en dos clases padres, donde vos estás heredando una herencia múltiple. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bien, perfecto. Muy bien. Genial. Por supuesto, lo que va depende del orden, ¿no? Acá te das cuenta, es 1, 3 y 2, es porque la clase 4 hereda la clase 1, la clase 3 y la clase 2. Cuando busques un método, viene la clase 1. Che, ¿existe remar? No. Clase 3, ¿tiene remar? Ejecuto el remar. No, yo quiero ejecutar el remar de la clase 2. No, no podés. O poner la clase 2 antes para que si los dos tienen remar, o tenés que hacer un llamado explícito a tal clase con tal método. Entonces pones clase 2.remar e invocas a remar de la clase 2 y no el remar de la clase 3, pues la clase 3 está definida antes que la clase 2 en herencia múltiple. Bueno, más o menos ahí te conté un poquito de qué. Bien, perfecto. Entonces, recapitulemos, dijo un amigo. Entonces, nos quedamos acá. Hablamos del concepto de herencia en Python. Definimos una clase para heredar simplemente, entre paréntesis, el nombre de la clase a la que vos querés heredar. En este caso, perro, heredad animal. Sencillo. Enseñamos como era José. Y así, mira, ¿ves? Class perro, está public animal. Y arrancamos. Lo mismo. Bueno, acá se escribe de diferente manera. Yo quiero saber cuál es mi clase base. Bueno, pone print, el nombre de la clase, punto, y el método mágico bases. Entonces dice, ¿quién es mi clase base? O si sos un animal, che, animal, no queda muy bien esto, ¿no? Che, animal, ¿quiénes son tus subclases? Bueno, vas al método mágico subclase y te hace un print de las clases que son subclase. Fíjense que bastante piola esto, ¿no? Bueno, acá simplemente definimos la clase animal, pusimos el constructor. ¿Qué es el constructor? Otro método mágico que es init, con los underscore delante y detrás. Recuerden siempre, todos los métodos empiezan con self, Si no pones self, la cosa no funciona. Le pueden poner Pluto, Mickey o Donald y va a ser lo mismo. Self es un acuerdo, como vimos, args y cowards, cuando te expliqué los parámetros en las funciones, esos parámetros mágicos, de listas y diccionarios. Bueno, muy bien. Ok. La palabra pass, ya te dije, la tenés que poner siempre cuando vos haces un método y no lo querés implementar o querés que pase derecho y por un momento yo llamo a hablar y no devuelve nada, porque el método no hace nada. ¿Qué pasa si no pongo pass? Me da un error. Es como comentaba Juan hoy temprano. Bueno, clase perro, hereda de animal, defino hablar, acá sí implemento, ¿ves? Fíjate que ya implemento, esto tiene un poco de tufo, interfaz e implementación. Claro, es lo que vamos a ver después el miércoles, ¿me entendés? Porque esto que está acá
es como si fuese una interfaz, porque el método está definido pero no está implementado, ¿lo ves? Acá el método está definido y acá está implementado. Entonces, esto sería como una interfaz y esto sería nuestra implementación. Esta es la forma que tiene Python de manejar. Una de las formas de Python, estas interfaces informales que te voy a contar después el miércoles. Bueno. Después hicimos este ejemplito, te expliqué lo de la abeja, que agregaba un método picar, un poco para contarte un poco el tema de la herencia, la reasignación de métodos, agregar métodos en una clase que por ahí necesite un método más específico. Entender que hacia abajo especifico, estos son subclases de estas que están acá, pero son del mismo tipo. Una abeja es un animal, una vaca es un animal, un perro es un animal. Y es un. ¿Por qué es un José? Porque es una herencia. ¿Está? Es decir, en la herencia todos los changos son del mismo padre y son del mismo tipo que el padre. Yo acá no puedo poner auto porque está mal. Un auto no es un animal. Eso es lo que me fuerza la herencia. ¿Está? Con las interfaces, después vamos a ver que es otra cantar. No es lo mismo la herencia de clases que la herencia de interfaces, conceptualmente hablando de la interfaz. Después te lo voy a contar. Pero en las herencias, esto es fundamental. Cuando es una herencia, es un tipo. Por eso yo te dije cuando arranqué, ¿viste? La herencia es un método de especificación, de especialización, perdón. Es decir, yo especializo, pero sobre el mismo tipo. Abeja, vaca y perro son animales. No puedo poner una corneta, un auto, un mouse, un reloj que hereden de animal. Lo puedo hacer, pero no está bien, porque no son del mismo tipo. La herencia es una relación en la cual comparten el mismo tipo. Es decir, la vaca, la abeja y el perro son subtipos de animales. Son subclases, por llamar subclases. O sea, este concepto de clase lo expliqué, ¿viste? De Aristóteles y qué sé yo, que empezó a explicar las clasificaciones y se dio cuenta que las cosas estaban clasificadas, pero cuando él clasificaba, te lo conté este rollo el año pasado, clasificaba todo del mismo tipo. ¿No? ¿Qué sentido tiene hacer una clasificación? Yo clasifico autos, bueno, autos de carrera, autos de transporte, autos de paseo, utilitario. Aviones no, boludo, aviones no es un auto. Aviones que es otra cosa. Entonces tengo aeronave y tengo entonces avión, helicóptero, jet, Boeing, no sé lo que quieran. Y siguen siendo todos algún tipo de aeronave. ¿Está? Es decir, ese es el concepto que subyace a la herencia. Además de que cada subtipo que tengo en la herencia tiene comportamientos diferentes. Es decir, algo diferencia al perro de la vaca. ¿Sí? Ya, obvio, ¿no? Pero digamos, no son iguales. Acá es muy perceptible. O sea, te das cuenta que el perro, la vaca y la abeja son totalmente diferentes. Que comparten un montón de cosas en común porque son animales. De hecho, puede hecho hasta otra subclasificación si se quiere, ¿no? Pero Profe, la herencia, sí. y si yo pongo un atributo de clase que es el mismo para todas las ¿va a ser mismo para todas las subclases? Sí, porque la herencia Okay. también hereda los atributos. Pero está bien la pregunta, no lo dije, está perfecto. Sí, en ese caso sí. Bueno, esto ya está. Acá conté lo del uso de super. Super es una función, es decir, es un método mágico en realidad. Es un método mágico que te permite acceder a algún método de tu clase padre. Y esto es muy útil cuando vos redefinís métodos. Ojo que en C++ esto no funciona de esta forma. Vos tenés el override, es decir, depende de cómo vos hayas definido el objeto, si yo tomé un perro puro o creé un puntero de animal que apunta a un perro, donde ya ahí estoy haciendo un polimorfismo. Esto en C++ se implementa distinto. Después, sobre este tema, hoy no te voy a dar polimorfismo, porque voy a reescribir, yo el ejemplo lo tengo sobre Java, pero lo voy a reescribir con C++ para que de paso adelanto, temario, la implementación es un tanto diferente en C++. Y ahí vamos a discutir un poquito, vamos a detenernos un poco en ese concepto de cómo maneja el polimorfismo, porque no es lo mismo un polimorfismo
Hay muchas clases de polimorfismo. Vos te voy a explicar esto, ¿no? Si tenés un polimorfismo que es un polimorfismo paramétrico, tenés un polimorfismo a través de la herencia o de los propios métodos, cambiando el nombre en la implementación en el método, ¿está? Y después tenés un polimorfismo de interfaz. Una situación es totalmente distinta, pero te lo voy a comentar después seguramente el miércoles. Bueno, esto subyace al tema polimórfico, ¿no? Porque evidentemente yo estoy en el tema perro, estoy invocando algo del animal. O sea, acá hay otro cambio de forma. De hecho, polimorfismo viene de ahí. Entonces, yo definí dos atributos de instancia. ¿Tá? Esto no existe en C++, no existe en Java, no existe en C#, ¿tá? O sea, tampoco existe en Smalltalk, pero a Django se le ocurrió llamarlo de esta manera. ¿Tá? Y es bastante interesante porque, digamos, yo no tengo que hacer un public, o sea, ya algún pillo ya se ha dado cuenta. ¿De dónde está el public? El primer pretendente no existe, flaco, después te voy a contar. Hay que hacerlo distinto, no funciona exactamente igual. ¿Tá? Bueno, obviando eso, porque acá ya se ha dado cuenta que todo es público. Después te voy a explicar cómo es uno privado, ¿no? Por supuesto, vamos a ver. Pero todo es público por defecto. Está, entonces, la cosa se hace un tanto distinta, ¿no? Entonces, definí estos dos métodos de instancia. ¿Qué es el método de instancia? Son propios del objeto. Cada objeto tiene su atributo de instancia. Entonces tiene valores diferentes. El atributo de clase es el mismo para todos. Ok, ahí entendí. Luego pasaba con los métodos, instancia, clase y estático, ¿no? Bien, eso te lo conté también. En el constructor, que es la función, el método mágico init, de inicialización, de init, initialization, podés poner directamente self, que ahora es como el this. El self es como el this que vimos nosotros en C++, ¿no? La palabra se llama this en C++ es como el self acá, más o menos. Punto del atributo, le asignó el valor. Esta es la forma más estándar. Si no, puedo usar la palabra super, que lo que hace es invocarme, ¿está? El método de la superclase. ¿Qué llama? Ya sé, mira, acá me está llamando al constructor de la clase super y le pasa los dos parámetros. Entonces esto llama esto que está acá, que es un poquito mejor, entre comillas, porque, digamos, esto es como se hace en la mayoría de los lenguajes, digamos, ¿no? Cuando vos haces esto, en realidad, Python te escribe este super por vos. En un momento el intérprete se da cuenta y está llamando y dice, ¿para qué tengo definido acá? Lee la definición de perro, ¿está? Se da cuenta que perro tiene solamente tiene solamente dueño como atributo propio y especie de edad lo está sacando de animal. O sea, viene animal y dice, ¿qué tiene animal? Especie de edad. Y acá tengo distinto, dueño. Bueno, dueño entonces es de perro y especie de edad es de animal. Eso es lo que hace un poco el intérprete, ¿no? ¿Está? Y escribe por vos el super. Esto es un poco mejor, me parece. Me quedo un poco más acomodado. Bueno, bien. Sigamos. Te hablé de la herencia múltiple, en donde es muy simple. Luego le tenés que poner entre paréntesis la clase, no, las clases separadas por comas. Fin de la historieta. ¿Tá? Y ahí heredó directamente la doy. Puedes invocar, si querés, a los métodos de estas clases. ¿A qué método invoca? Bueno, lo sé con el MRO. Method Resolution Order, justamente. Te devuelve, si vos le haces un print de la clase con esta función mágica, cómo va llamando a todos los métodos. Y te da una prioridad, para darte cuenta si por ahí tu código no está ejecutando como querés, ¿no? Puede ser que te corra bien, pero no haga lo que vos querés. Entonces, en ese caso, usas el MRO para que te diga cómo resuelve eso que está ahí. Bueno, bien, hay un mini repaso rápido. Vamos ahora a otras cuestiones, son los decoradores en Python. ¿Está? Bueno, esto es una cuestión bastante interesante. Python maneja este concepto de decoradores, es muy distinto, esto no existe en otros lenguajes tampoco, pero es bastante piola porque produce algunos comportamientos un tanto diferentes o, digamos, usa los decoradores para hacer lo que otros lenguajes hacen con otras definiciones. ¿Está? A ver, mira, dice, el decorador @property, que viene por defecto en Python, dice, puede ser usado para modificar un método para que sea un atributo o una propiedad. Bueno, esto ya es medio raro, ¿no? Es algo que tiene que ver con el encapsulamiento. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, claro, cuando vos usás el decorador, ¿por qué le llama decorator en Python? Porque usa la arroba, ¿viste? Todo lo que arranque con una arroba es un decorador. Bueno, te acordás lo mismo, ¿no? Arroba
Después lo vamos a ver con las métodos de aplicar el miércoles. Lo vimos también con el método de distancia. Acá, bueno, todo usado un decorador que es esto que arranca entonces con el arroba como tienen ahí. Bueno, mirá, vamos con esto como está acá. Dice, el decorador puede ser usado sobre un método que hará que actúe como si fuese un atributo. ¿De qué va la cosa? Es decir, que si yo uso un decorador, ese método lo puedo invocar como si fuese un atributo. ¿Está? Bien, perfecto. Bueno, hago una clase, ¿está? Defino un atributo particular que es mi atributo y le pongo self punto guión bajo mi atributo igual mi atributo. Hasta acá casi todo normal, pero ya te estás dando cuenta que hay algo distinto. ¿Está? Y es que en la variable o en el atributo que estás definiendo, en este caso el atributo de distancia, fíjate que aparece el doble guión bajo. ¿Está? Ahora vas a dar cuenta por qué. Luego le digo así, mira, defino una función que va a ser mi atributo, ¿está? Que lo que hace es devuelve el valor del atributo. ¿Está? De nuevo, defino un método que se llama mi atributo, que lo que devuelve, fíjate, es un return, devuelve del propio objeto el atributo. Pero este atributo está ese que yo definí acá arriba. Como ya acá lo tengo con un property, puedo usarlo de esta manera, ¿ves? Creo una clase, acá creo un objeto de una clase, la clase se llama clase, y le paso el valor que es el valor del atributo que le quiero pasar. Este es el valor, ¿no? Y después digo mi clase punto, mi atributo, y devuelve el string con el que lo creé. Es decir, esto hace que un método se comporte un atributo. Fíjate, yo estoy ejecutando, acá es un método, te das cuenta, ¿no? Lo estoy definiendo con un def. Este atributo, este método, que se llama mi atributo, que devuelve el valor del atributo, lo estoy invocando como si fuese un atributo. ¿Está? Y devuelve el valor. ¿Está? Bien. Cuidado porque esto aparenta ser un método, pero en realidad no lo es, porque el decorador transformó ese método a un atributo. ¿Está? O, mejor dicho, hace que vos puedas invocar ese método como si llamaras a un atributo. ¿Está? Lo puedo llamar mi atributo entre paréntesis, lo cual estaría perfectamente bien si yo acá no hubiese puesto property. ¿Está? Pero esto a vos te va a dar un error. ¿Está? Por supuesto, podrías haber hecho esto mismo que está acá, ¿está? Y, bueno, devolvería exactamente lo mismo, ¿está? Pero fíjate que acá, cuando define mi atributo, no tiene los dos guión bajos. Acá sí. Y esto está por algo en particular, ¿está? Y es porque tiene que ver con este concepto del encapsulamiento. ¿Está? Dice, este concepto nos indica que en determinadas ocasiones es importante ocultar el estado interno de los objetos al exterior. Ah, tiene que ver con el ocultamiento, es decir, con el encapsulamiento de ese atributo que vos querés, ¿está? Para que no sea modificado de forma incorrecta, ¿está? Para los que vienen de ese mamado, dejado en el caso nuestro, no es nada nuevo, estamos relacionados con los conceptos de set y get. ¿Está? Pero algo más interesante todavía de esto es que cuando ves el guión bajo antes de mi atributo, ¿está? Le estamos diciendo que esa variable es una forma del Scilab Python que queremos que se oculte y no pueda ser accedida con el resto de los atributos. Y acá te tiene que empezar a caer la ficha, espero, y darte cuenta que es el equivalente al private que manejamos nosotros. O sea, el concepto de poner un atributo como private en C++, en Java o en C#, en Python se usa con el doble guión bajo antes del nombre del atributo. O sea, serían atributos que no se pueden modificar por otros objetos, ¿no? Claro. Exacto. Por fuera del objeto no se puede modificar. ¿Ah? ¿Y con el property yo puedo acceder igual? Con el property vos lo que haces es crear un método, ¿está? Que enmascara la vuelta y te devuelve el atributo. Entonces vos podés llamar a ese atributo a través de un método que hace un wrapper, le llamamos nosotros, ¿no? Es decir, envuelve, digamos, ese atributo que es oculto. Cuando vos definís un atributo con un doble guión bajo, es como decirle private mi atributo. O sea, vos cómo harías esto en C++. Ponés private, dos puntos, mi atributo, int, mi atributo. O el string, perdón, mi atributo. Me seguís hasta ahí, ¿no? ¿Está? Porque es privado. Ahora, no puedo poner
clase.mi atributo en el código, me revienta un solo y dice, no, flaco, esto no, así no. Porque esto es privado. De afuera no. Ah, entonces hago un setter en C++, en Java, entonces ya. ¿Se entiende? ¿Está? Es decir, Perfecto. ¿está? Profe, ¿y cuál sería la diferencia en el de abajo usando el property, el de mi-atributo y el que está dentro del constructor? No, el que está en el constructor es para setearlo en el momento de crearse el objeto. Claro. ¿Está? Pero Acá, ¿no es una función? ¿O serían dos atributos diferentes con el mismo nombre? no. A ver, acá donde tengo el mouse, me decís, por ejemplo. Sí, sí, No, este es el constructor. sí. Yo creo un objeto y le estoy pasando mi atributo como parámetro. Cuando viene acá, el constructor toma el atributo que yo le estoy mandando como parámetro y se lo asigna a la propiedad. Ah, no, pero sí, es una, o sea, es una, sí, eso es un atributo y lo de abajo es un método, nada que ver. Claro, exacto. Sí, Pero cuando vos le pones el decorador @property, ¿está? Yo llamo a esta función como si fuese un atributo. Entonces puedo llamar clase.miatributo y me devuelve el valor. entiendo. ¿Sí? Y Porque lo utilizando, camufla. utilizando el self punto guión bajo, doble guión bajo De error. y un atributo, De error. ¿lo hace privado? Claro, en realidad lo que lo hace privado es el guión bajo, todo lo que empieza con doble guión bajo y es un atributo es privado. Claro. ¿Tá? Acá le llaman oculto, porque no existe el concepto de private. Pero bueno, está oculto para el resto, es lo mismo, o sea, es como un privado, exactamente. ¿Tá? Listo. Esto es muy útil cuando vos querés setear, o sea, hacer un set o un get, ¿está? De un atributo y tenés que hacer un montón de cálculos o validaciones. Entonces vos llamás al atributo y haces un montón de cálculos y el tipo te devuelve algo, no sé, lo que sea. Entonces, en realidad, da la sensación que del código se maneja un atributo, pero ya estás ejecutando un método. Ese es el objetivo final del decorator property. ¿Está? Entonces, acá se están mezclando dos cosas, ¿eh? Cuidado, están mezclando dos cosas. Primero, el concepto del decorador property, que transforma un método en un atributo. Es decir, si yo tengo un método que se llame como se llame, ¿está? Y le pongo una arroba property, en vez de llamar clase.método entre paréntesis, llamo clase.método sin paréntesis, porque transforma el llamado de un método a un atributo. Esto te das cuenta, ¿no? O sea, porque en vez de escribir, ponerle clase.método y entre paréntesis, pones clase.atributo. Eso hace el decorator property. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, lo que me confunde es que tengan el mismo nombre y por qué no da error. Porque uno es un método y otro es un atributo. Claro, pero aún así no tendría que dar error. ¿Por qué? Tipo, porque tienen el mismo nombre. O sea, No, igual no lo probé, por ejemplo, en C++ si da no, error o en no. C++ no te va a dar error tampoco, porque si yo hago integer nombre y después defino un método que se llama nombre, ¿cómo los invocás a los dos? A ver, contame. No, claro, el nombre sí sería haciendo haciendo una inicialización de un objeto de esa clase y haciendo punto nombre. Pero Claro. después el método sería hacer, por ejemplo, adentro de ese método hacer this flecha nombre. Bueno, pero entre paréntesis. Claro, Y cuando pones los paréntesis, el chango sabe que estás hablando de un método y no de un atributo. acá ya. Entonces pueden tener el mismo nombre. Genial. Bueno, Profe, tengo una duda. Entonces, dale. si vos pones si vos haces que el método actúe como un atributo, hace que el atributo que vos le estás pasando al constructor actúe como Es oculto, ¿no? oculto. Porque Ok. el chiste de esto es que vos estás manejando este doble guión bajo pegado al Ah, ok. nombre del Claro, es atributo. para que Entonces, listo, yo no puedo no puedo decirle clase punto guión bajo atributo. Me dice, no, flaco, esto es oculto, eso no te lo voy a mostrar. Ahora, si claro, yo lo entiendo. decoro y transformo un método en un atributo, lo puedo mostrar. Se podría haber hecho tranquilamente si un decorador esto. Acá te estoy mezclando dos cosas. El concepto del decorador property,
que transforma un método para que se pueda llamar como un atributo, y el concepto del encapsulamiento aplicado con la magia esta de guión bajo. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien, y después tenés el setter. ¿Está? Esto, ¿cómo vamos? Dame una cosa. Ah, perfecto, estamos re bien, tío. El setter, mirá, presta atención acá, porque esto es interesante. Existen varios añadidos al decorator property, como puede ser, por ejemplo, el concepto de usar setter. Dice, se trata de otro decorador que permite definir un método que modifica el contenido de un atributo que se está usando. Entonces, esto es así, mira. Defino una clase. Acá creo un constructor, le paso el atributo. Ese atributo es oculto, entre comillas, porque está un guión bajo, y será así. Es decir, que ahora creé un objeto, esta clase, o el que sea, que está basado en esta clase, y tiene un atributo que está oculto. Luego defino un atributo. El decorador, defino mi atributo y retorno hasta acá nada. Pero ahora defino lo siguiente, mira, arroba mi atributo.setter. Y acá utilizo entonces para mi atributo, que es este que está acá, .setter. Entonces defino mi atributo self y le paso un valor. Entonces pregunto, si el valor es distinto de blanco, modifico el valor. Si no, está vacío. Fíjate que esto te permite hacer un setter. Es decir, el otro era un get. Este te hace un setter. Este te permite asignarle un valor. Esa es la idea. Vamos al ejemplo acá abajo. Mirá. Dice, de esta forma podemos añadir código al setter, haciendo que, por ejemplo, realice comprobaciones antes de modificar el valor. Es decir, de esta forma haces un set. Lo otro era un get. El arroba property de mi atributo era simplemente un get, porque vos sacás el valor que tiene el atributo. Con setter le está diciendo ajustame determinado valor. O sea, si vos podés operar, porque un poco esa es la idea de los setters, ¿no? O sea, en la programación de todos los objetos, los setters y los getters se utilizan cuando vos tenés todas las propiedades, digamos, están privadas. Entonces, cuando vos todas las propiedades del objeto son privadas, no podés hacer punto propiedad porque te va a dar un error. Lo mismo que pasa acá con el guión bajo. Entonces, hay una convención de utilizar set atributo, get atributo. Profe, Sí. igual, tipo, no se podría, por ejemplo, en el arroba property poner get mi atributo y en el setter set mi atributo. ¿Se podría poner eso? O sí tiene que ser igual el nombre del atributo que querés hacer. No, acá tiene que estar con el no, tiene que respetar el nombre del atributo. Ah, ok. Porque ya por convención sabe que es un setter de tal atributo. Está bien. Sí. Pero esto, por lo que yo a veces le he explicado otras veces, que tiene que ver con la simpleza del lenguaje. Es decir, el lenguaje es simple, o sea, el atributo.setter o arroba property y le hago un get. Un get. Es decir, esto para que no te enrosque vos cuando vas escribiendo. Porque vos, o sea, el set y el get es una convención. Ahora, si vos haces el arroba mi atributo.setter, ya está, eso es un setter. Punto. Vas a ajustar un valor determinado a un atributo, que normalmente es un atributo oculto. O vas a procesar un montón de código para ajustarlo. O sea, te paso un valor y digo, bueno, ¿para qué valor es? Si está entre 5 y 10, hago tal cosa. Si está entre 15 y 20, hago tal otra. Si tiene más de 20, hago tal cual otra. Entonces, bueno, ahí verás que ejecutás vos, ¿no? Sí, pero bueno, en Python la forma de hacer los getter es con el arroba property. Y los setter es el arroba, el atributo punto setter. Es la forma en la que está pensado el lenguaje, ¿sí? ¿Se ve? Profe, Sí. Entonces el setter te permite modificar un atributo oculto, ¿o no? Sí. Sí. Ok, y va a ser, o sea, vos podés mostrar ese atributo a las subclases de la clase padre también. Sí. Vos decís si lo puede acceder. Claro, sí. Sí. Acordate, Ok. acordate que dentro de la clase o las clases que heredan, vos lo podés visualizar, pero siempre adentro, no desde afuera. Vos no lo podés hacer en otra parte del código por el objeto punto propiedad, porque revienta, porque está oculto. Pero dentro de un método de esa clase o la clase que está debajo, vos lo podés llamar y no vas a tener ningún problema, porque siempre lo estás manejando dentro de la propia clase. Eso forma parte del encapsulamiento.
¿Sí? Ok. Ahí, perfecto. Bueno, muy bien. Bien. Ahí está. Bien. Fíjate que acá te es un ejemplito, capaz que acá van a caer más. Mirá. Yo creo un objeto en mi clase, ¿está? De la clase, entre comillas, y le paso valor atributo. Luego le digo, mi clase, punto, mi atributo, y me devuelve el valor, que es mi atributo. O sea, mi clase, punto, mi atributo es esto que está acá, ¿ves? Fíjate que yo estoy invocando mi atributo como si fuese una propiedad de mi clase, del objeto de mi clase. En realidad, mi atributo, que está acá, es un método. Pero como yo lo tengo decorado, responde como un atributo. Entonces me devuelve lo del atributo. Es decir, que a través de un getter, que sería ponerlo con este decorator property, define una función, ¿está? Que se va a invocar como si fuese un atributo y va a retornar el valor oculto. No puedo poner mi clase punto guión bajo mi atributo, pues dice, no, flaco, esto no, da un error porque esto es oculto. ¿Tá? Es decir, que este sería mi get. ¿Tá? Como el property o el decorator con el setter funciona exactamente igual con un método como si fuese un atributo, lo puedo asignar. Entonces, yo digo ahora, mi clase punto mi atributo, nuevo valor. Es decir, estoy haciendo un set o un setter. Le estoy asignando a mi atributo, no mi atributo, porque esto que está acá es el método, papá. Es decir, a la variable guión bajo mi atributo, el valor, nuevo valor. Cuando Python ve esto, se da cuenta que no está haciendo esto que está acá, es un get. Se está dando cuenta que es una asignación. ¿Y cómo se da cuenta, José? Porque tengo un igual acá, ¿ves? Dice, a esto que está acá, asignale esto que tengo acá. Viene y dice, esto no es esto que está acá, no es un get. No quiero que me devuelva el valor como pasa acá arriba. Evidentemente está tratando de hacer un setter. A ver, ¿existe mi atributo .setter? Sí, está definido acá. Ejecutaste el código. Entonces, cuando le pongo el nuevo valor y le pido, pone el nuevo valor. Ahora, si le hago un setter en blanco, como acá, blanco, ting, me dice, esto está, error, está vacío. Y devuelve, error, está vacío. ¿Se entiende cómo implementa el set, el get y el set? Python. Entonces, está enmascarando con un método un atributo oculto. Vos invocás como si fuese un atributo público, pero en realidad estás operando o manejando un atributo oculto. El atributo oculto lo estás manejando a través del decorador @property. Creas un método con el mismo nombre que el atributo, sin el guión bajo, y le devuelves el valor oculto. Eso es para el getter, que es esto que está acá. ¿Tá? Es decir, creas una función que al momento de ser usada, la usás como un atributo. Ahí viene el decorador. Pero si usás el setter, le puedes ajustar el valor. Por eso es set. ¿Tá? Setter y getter. ¿Tá? El setter hace justamente lo siguiente. Yo puedo hacer la variable igual un valor y Python se va a dar cuenta que esto que está acá es un setter. Entonces viene y ejecuta el código que está acá del setter. Porque yo lo tengo decorado de esta manera, ¿ves? Uso el decorador, que es el arroba, con el nombre del atributo, seguido de la palabra reservada setter. Claro, al saber que mi atributo es una property, no hace falta poner entre paréntesis. Claro. Directamente lo igualas y ya le manda el valor. En realidad, porque cuando vos haces el property, estás camuflando un método que lo usás como si fuese un atributo. Es medio extraño, ¿viste? Pero bueno, ese lenguaje funciona así. Sí, muy ¿Se raro. entiende, no? ¿Está? Es muy raro. Bueno, sí, pero no tenés, bueno, es muy raro porque no tenés setter, no tenés getter, no tengo public, no tengo private, no tengo protected, no tengo Claro, es que friends. sí, yo lo pienso como más, si no veo la parte de arriba, lo pienso más como los objetos de JavaScript. Lo pienso más así. Sí, bueno, puede ser. Pero Sí. después, obviamente, para los objetos de Python hay que hacer las clases. Entonces,
Sí. No se puede ignorar mucho. No, en realidad porque, digamos, no tenés, fíjate que esto es lo que tiene cuando vos definís la clase, primero no tenés, no tiene la definición estricta de una parte pública, una parte privada, una parte protegida, y en el caso de C++, una parte friendly. Porque C++ tiene privado, público, protegido y friendly. O sea, tenés 4 tipos distintos de atributos o métodos, ¿no? Porque el nivel de visibilidad con unos el año pasado es distinto. Acá, o lo ve o no lo ve. Entonces, maneja, porque es raro porque vos me lo estás comparando con lo que nosotros vimos en C++, y te entiendo, pero esto es mucho más simple de escribir que lo otro. Porque vos en el otro tenés que poner la clase y vos tenés que decirle private esto, public esto, protected esto, friendly esto. Primero para los atributos, después para los métodos, podés mezclar, no importa. Pero tenés que tener ese orden, ¿se entiende, no? ¿Está? Sí, Acá directamente yo creo la clase, defino el constructor y le tiro todas las variables que quiero. Ah, esta va a ser oculta. Bueno, ponle guión bajo, qué sé yo. Y eso ya te permite ser como una especie de privado, oculto. Ah, ya sé, de afuera puedo poner objeto, punto, guión bajo, no, flaco, revienta. ¿Y cómo hago? Y hacer una property, o haces un set y listo. O haces un get de la vieja usanza, ¿no? Pero digamos, está pensado para funcionar de forma distinta. Porque vos en realidad, si esto mismo lo haces en C++, en Java, o por ejemplo lo haces en C#, es lo mismo. O sea, yo tengo que poner el private y después tengo que hacer un set y un get para cada atributo. Y el código se te dispara al infinito, ¿viste? Entre comillas, ¿no? Vamos a discutir. Ya es implementación de cada lenguaje, ¿no? Si vas un poquito más arriba, bueno, quédate con que tenés setter y getter, o discúlpame, que tenés nivel de visibilidad. Vos en realidad desde el punto de vista del diseño, que supongo que a nosotros más nos interesa, bueno, ok, yo necesito tener un objeto que tenga ciertos atributos visibles y atributos no visibles, punto. Ah, bueno, voy a hacer ese mamá. Bueno, public, private, protegido. Bueno, voy a hacerlo en Python. Bueno, entonces estos son comunes y estos de acá son guión bajo, porque estos van a ser ocultos. Lo que son ocultos ya sabes lo vas a tener que manejar de otra manera, porque esto no lo puedes visualizar. O implementás un set y un get del estilo C o Java, o usás un decorator, lo que vos quieras. Para el caso es lo mismo. ¿Se entiende lo que digo, no? por supuesto. Pero en el caso de los lenguajes más tradicionales que implementan el paradigma, el código se empieza a hacer re largo. Porque vos tenés que hacer la clase, los atributos privados, los atributos públicos, los métodos privados, los métodos públicos, y después tenés que hacer los set y los getters para cada atributo privado que vos hiciste. ¿Sí? Acá después podemos discutir, qué sé yo. En Java tenés que hacerlo, en C++, en C#, por ejemplo, las versiones más nuevas, en C# 10, ya eso es más sencillo, directamente vos pones el nombre del atributo, pones llave, setter, getter, cerrar la llave y ya el compilador te queda el setter y el getter automáticamente al momento de compilar. Te olvidás. Resuelve de otra manera. Pero bueno, es otro lenguaje también, es otra implementación, está pensado también para otro nivel de productividad. En C++ no, tenés que escribirlo a pedal. En otros lenguajes también. Bueno, ahí entonces con los decoradores, ¿está? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Aprovechar estos 20 minutos que nos quedan. Te doy un poquito de teoría, después sí corto acá. Bueno, ¿se entendió esto, no? ¿Está? Por eso es un repaso antes de lo que habíamos visto de herencia simple, herencia múltiple, está el tema recién de chusmeamos de los decoradores, está. Bueno, vamos a 2 o 3 conceptos, repasarlos, ya los hemos visto. Tiene que ver con el concepto de la abstracción, está. Y ya sabemos que es un término que hace referencia al ocultamiento de la complejidad intrínseca de una aplicación al exterior. Y se centra, como dice ahí, solo en cómo puede ser usada lo que se conoce como la interfaz. Es decir que, esto quiere decir que vos cada vez que crees software, desde el punto de vista del cliente, nosotros el que va a usar un servicio, por ejemplo, usa una abstracción. O sea, el servicio o el cliente conecta con una abstracción. Es decir, vos conectás con una abstracción y esa abstracción se presenta a nivel de lo que es una interfaz. Entonces yo soy un programa
que facturo y de repente quiero, no sé, hacer una suma. Y bueno, invoco suma y le paso 2, 3 y me devuelve 5. O sea, yo llamo, invoco a una abstracción. Y lo que yo invoco o contra lo que yo trato es justamente la interfaz. ¿Tá? Esto permite, como ya hemos visto el año pasado, separar los conceptos del qué del cómo. Es decir, la abstracción en programación te permite a vos pensar las cosas de un punto de vista mucho más elevado, en el cual vos te concentrás contra qué, o mejor dicho, te concentrás con lo que querés hacer. Después ves cómo lo vas a hacer. Y esto hace que las conexiones entre los módulos sean mucho más simples porque un módulo interactúa con otro módulo a través de la interfaz. El cliente normalmente conecta la interfaz, pero nunca puede ver lo que está detrás de la interfaz, porque eso permanece oculto. Por eso el paradigma de objetos calza justo con esto, ¿no? Porque vos siempre golpeás a la interfaz del objeto y nunca a la implementación. ¿Ah? En el caso que vimos recién, justamente, ¿no? O sea, ¿para qué pones ese guión bajo en Python? O el private que vimos en C++. Bueno, para yo no manipular su estado interno. De hecho, cuando vos hablas de un componente, ni siquiera sabés qué está pasando ahí adentro. Yo le digo, quiero que haga tal cosa con tales elementos. Y el tipo me devuelve. Es como yo te digo siempre, ¿no? Clima 7600. Y me devuelve 25 grados, nublado, 30% de humedad, no sé lo que sea, ¿no? ¿Y cómo lo obtuvo? No tengo la menor idea. Porque yo conecto con la abstracción, que es la interfaz. Entonces, la creación del sistema, digamos, o del software basado en objetos tiene que ver justamente con la creación de las abstracciones. Todo va a tener una abstracción, ¿está? Y las comunicaciones siempre se van entre abstracciones. Las implementaciones van a quedar ocultas detrás de esa interfaz. Es decir, la interfaz es aquello que está visible, ¿está? Desde un cliente que está conectando con otro módulo. Como dice ahí, qué sé yo, encender, apagar, cambiar de canal. ¿Tá? Nosotros tomamos un ejemplo de un control remoto. ¿Tá? Y vos interactuás con la abstracción. Vos agarrás el control remoto y haces ese, no sé, ponele pic, 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 pic. Vos que sabés, en realidad, cuando subís el volumen, apretás el botón de subir el volumen, la frecuencia de IR que está saliendo del emisor de tu control remoto en tantos segundos, y si se dura más de 3 segundos, sube 5 niveles, si dura un segundo, sube un punto. Y la verdad que no, qué sé yo. Yo sé que cada vez que aprieto el más, sube el volumen, y cuando aprieto el menos, baja el volumen. Y eso es justamente la interfaz. O sea, vos estás interactuando con la abstracción que es el control remoto. El control remoto te presenta una serie de funciones que son las interfaces. Subir volumen, bajar volumen, cambiar de canal, subir el canal, cambiar la entrada, qué sé yo, lo que sea. ¿no? Y ese es el concepto que subyace detrás de la abstracción. Las abstracciones se implementan con interfaces, que es contra lo que vos accedes o le golpeás. Y después está la implementación detrás, ¿no? Por supuesto, que eso lo haces. Pero entre los módulos, entre los componentes, entre las clases, entre las subclases o lo que sea, siempre se van interactuando entre las interfaces, que es la parte pública que expone el componente hacia el exterior. Porque hay un montón de funciones que son privadas. Entonces, vos definís 4 métodos como privados, ¿está? Y nadie lo ve. Y no podés accederlo de afuera. Esos métodos son usados por las interfaces públicas, que pueden llamar a los métodos privados. Esto ya lo vimos el año pasado, pero bueno, es la forma como se hace. Bien. Normalmente, esto está, digamos, relacionado con el concepto de lo que son las clases abstractas. Y esto es porque normalmente para poder implementar esto, la idea es que vos puedas dialogar con una abstracción. Y esa abstracción, si es en función de un objeto, será una interfaz o un método que exponga como público al exterior. Pero también puede pasar que el cliente conecte con una clase muy particular que es una abstracción.
toda la clase completa es una abstracción. Es decir, es una clase que no tiene definida nada, como el animal que te mostré hoy. Entonces, vos, como cliente, decís, bueno, yo voy a usar esta interfaz. ¿Está? Y esa interfaz que vos estás usando no es nada más ni nada menos que una definición de un montón de cosas que van a pasar. Porque la interfaz, como implementación de la abstracción, permite la definición de un contrato. Es decir, la interfaz es un contrato. La interfaz es un contrato que tiene el cliente contra una aplicación concreta implementada. Entonces mi calculadora, ¿sí? El ejemplo que siempre usamos, suma, resta, multiplica y divide. Esas son las interfaces que tiene mi calculadora. ¿Cómo lo hace? No sé, no tengo ni idea. Yo sé que digo, suma tanto, resta tanto, multiplicame tanto, dividime tanto. Yo voy a hacer la interfaz. Después veo cómo implementa del otro lado. ¿Tá? Vamos a ir viendo después esto, vamos a ir enroscando un poco más al término que vos, en realidad, del cliente va a conectar con una abstracción de más alto nivel, que ya es una interfaz completa. Esto quiere decir que vos no vas a hablar contra un objeto concreto, sino que vos vas a hablar contra un objeto que es irreal, es decir, una clase abstracta o una interfaz. Y después de esa clase, detrás de esa clase abstracta, de esa interfaz, están las clases concretas que son las implementaciones. Por eso habla todo el año. ¿Tá? Ahora simplemente te lo voy tirando, porque hasta ahora estamos hablando de objetos que llaman a otros objetos, ¿está? A interfaz y otros objetos. La clase B le dice clase A.caminar, clase B.correr, ¿tá? Pero en realidad vamos a ver que es mucho más nutritivo que vos en realidad le llames o invoques o te conectes con una interfaz que sea 100% abstracta. Porque eso permite que después, detrás de esas clases abstractas, tenga un montón de implementaciones distintas. Algo así como que yo digo, bueno, ok, yo le voy a pegar una interfaz que es volar. Bueno, perfecto. ¿Pero qué volar? No sé, veo qué hay. Porque detrás de volar tengo un avión, un helicóptero, un caza, un biplano. Entonces yo, en el momento de volar, decido en qué carajo quiero volar. Esto es genial. Lo vimos de esa manera nosotros. Yo siempre implemento una clase y le digo, es decir, uso un objeto con un método. ¿Tá? Tener una interfaz abstracta te permite a vos saber que yo puedo volar, porque yo tengo una interfaz que es volar. Yo como piloto, cliente, uso la interfaz volar. ¿Qué tiene la interfaz volar? Y qué sé yo, flaco, despegar, acelerar, frenar, girar a la derecha, girar a la izquierda, aterrizar. Es decir, yo le digo, interfaz, despega, interfaz, acelera, interfaz, dobla, interfaz, aterrizar. Y esto creo que se entiende. Si un cliente invoca la interfaz. Pero detrás de esa interfaz hay implementaciones concretas. Y ahí es donde esto se pone recopado. Porque el paradigma te permite, bueno, quiero volar en helicóptero, ok. Quiero helicóptero, ¿sí? Aterriza, ¿qué aterriza? El helicóptero. Despega, ¿qué despega? El helicóptero. Ahora no, ahora cambio de interfaz. Esto es en tiempo de ejecución, señores. Entonces, bueno, ahora biplano. Despega, despega con el biplano. Aterriza, aterrizo con el biplano. No, ahora quiero el caza de combate. Entonces, despega. Y despego con el F-18 a los Maverick y a lo loco. Aterriza y aterriza el F-18. Y acá donde el paradigma se pone muy interesante, porque justamente este concepto de implementar interfaces te permite vos que detrás de esa interfaz tengas clases concretas que implementan la interfaz. Sobre todo, vamos a ir bastante. Así que por ahora simplemente le estoy tirando la idea. ¿Tá? Y esto es lo que le permite hacer justamente un polimorfismo de interfaces. Que ahí después te voy a explicar distintos tipos de polimorfismo, ¿no? Polimorfismo de parámetros, polimorfismo paramétrico, el polimorfismo de métodos que pasa con la herencia y un polimorfismo en interfaces donde ya la cosa es mucho más nutritiva. Como yo te explique bien, repasemos el concepto de interfaces, ahí te vas a dar cuenta que esto se abre muchísimo, porque digamos, hoy yo te expliqué o repasamos el concepto de la herencia y ahí te diste cuenta que en una herencia todos los objetos son del mismo tipo.
En una interfaz no. Yo puedo heredar o implementar interfaces y que los objetos sean diferentes. Te cierro con esto. Esto es lo que vos te permite decir, mandame un mensaje. Y entonces el programa te dice, ¿por dónde? Bueno, por Instagram, por Facebook, por Twitter o por WhatsApp. Y el tipo llama a APIs distintas. Pero el que llama es siempre el mismo. Yo, dijo. Es lo mismo que hacer con el celular, ¿viste? Que te dice compartir. A ver, botón, hagas una foto, le das compartir. ¿No te pensaste como carajo lo hace? O sea, compartir, ¿con qué? Y ahí elijo, voy con WhatsApp y abre el WhatsApp. Elijo Facebook, abre el Facebook. Elijo Instagram, abre el Instagram. ¿Y cómo hace flaco eso? ¿Y tan inteligente? No, boludo. Vos le estás pegando una interfaz y la interfaz sabe de antemano a quién tiene que llamar detrás. Pero el mensaje que manda es siempre el mismo. Lo que pasa es que cambia el destinatario. Y eso se logra implementando interfaces. Bueno, después hay sobre esto, tranqui. ¿Está? Bien, esto con la abstracción. ¿Está? Se entiende más o menos, ¿no? Lo que es más o menos relacionando las interfaces con la abstracción. Sí. Bien, ok. El acoplamiento es otro concepto. El acoplamiento en programación es en realidad la dependencia que existe entre dos módulos distintos de software. Es decir, un acoplamiento, acoplar, unir. Así, cuando un módulo depende, me agarré acá mis unchos que estaba poniendo el televisor. Un acoplamiento genera esto, ¿ves? Es una dependencia entre dos módulos. ¿Tá? Bueno, ese acoplamiento, el problema del acoplamiento es que puede ser débil o fuerte. Si es débil, no es tan problemático. ¿Tá? Es decir, siempre tenés que pensar, tu software va a tener un acoplamiento. ¿Tá? Este concepto vamos a ver después más adelante, lo vamos a llamar dependencia también. ¿Tá? Porque vos, o sea, ¿para qué creas componentes? Para que interactúe, o sea que acoplamiento siempre va a haber. El problema es cuando es débil. Ahora, cuando el acoplamiento es más fuerte, te pasa como acá. Mirá lo que pasa acá, ya tengo dos. Entonces, ¿qué te genera un acoplamiento fuerte entre dos módulos de software? Estos pueden ser dos métodos, dos clases, dos componentes, dos APIs, dos módulos, dos subsistemas, dos sistemas. ¿Ya? El concepto es el mismo. Son artefactos de software que se conectan. El problema de un acoplamiento fuerte es que cuando yo modifico tengo que modificar este que está acá. Y eso es una porquería, porque no está bien armado el sistema. Si yo toco esto acá, y tengo que venir en y tocar todo esto que está acá, estamos en problema, muchachos. Porque está mal armado. ¿Tá? Un acoplamiento débil, ¿tá? Hace que si yo toco acá, no se mueve. ¿Por qué? Porque no cambié la interfaz. Esta es la interfaz. ¿Ves? Esto que está acá es la interfaz que tiene. ¿Tá? Es decir, esta relación que habla con lo habla a través de la interfaz. Mientras yo no cambie la forma en que hable, puede hacer todo lo que quiera, que no le pasa nada. Por eso siempre te da el ejemplo de multiplicación, ¿no? Creo que se entiende bien con eso. Si yo acá, llama, dice, multiplica 2, 3. Le devuelve 6. Un G. Ahora, vengo un cambio acá de multiplicación. Pues con 2 te hace 2 por 3, que está acá hace 2 más 2 más 2. Está bien, pero no es óptimo. Ahora vengo a un refactoring. Multiplicar 2 por 2. Y acá en vez de hacer 2 más 2 más 2, hago 2 por 3, 6. Listo. Entonces modifiqué este módulo, no toqué la interfaz y no tuvo necesidad de cambiar. Ahora, esto es mucho más operativo. Entonces, si hago 5.826 por 4.522, me lo vuelve al toque. No hace 5.542 veces tal número. ¿Se entiende, no? ¿Está? Bueno, esto también vamos a volver. ¿Está? Bien. Acá hay un ejemplito de acoplamiento. Está también acá en Python. Fíjate que la clase 1 implementa un parámetro que es X, que le asigna el valor true, y después la clase 2 utiliza el valor X. Obviamente en este caso la clase 2 depende mucho de la clase 1 porque está usando directamente un atributo de la clase que está acá. Bueno, esto no está bien. Esto hay que tratar de solucionar de otra manera. Porque claro, si yo toco algo acá, modifico algo acá voy a tener que cambiarlo también. Muy tonto el ejemplo, pero está bueno porque vos te das cuenta que si acá X le hago algo más, acá ya tengo que cambiarlo. Porque este código que está acá está hardcodeado con esto que está acá arriba.
Está dependiendo de otro método de una clase que está, de un atributo, disculpen, de esta clase que está acá. ¿Mm? Bien, genial. La cohesión es parecida al acoplamiento, nada más que la cohesión habla sobre el mismo componente. Acá es al revés, la cohesión hace referencia al grado de relación entre todos los componentes que hay en un módulo. Es decir, un componente que tiene un montón de clases adentro, si los objetos funcionan son objetos, ¿cómo están relacionados todos esos objetos? O sea, lo ideal es que todos los objetos que forman parte de un componente tengan toda la misma idea, todos hablen lo mismo, ¿viste? Si eso pasa, genial. Por eso decimos habitualmente que la cohesión tiene que ser alta y el acoplamiento tiene que ser bajo. Eso sería lo mismo hay cohesión débil y cohesión alta, ¿no? Es decir, siempre tiene una alta cohesión. O dicho de otra manera, sobre esto vamos a volver, tranquilo, cuando te escribe Solid y Graph te voy a volver a explicar, pero digamos, esa cohesión hace que todos los objetos que forman parte de un componente, todos tienen que saber que hablan de lo mismo. Yo no puedo tener en un módulo de recursos humanos, por ejemplo, metido cosas de marketing o de producción. No tiene nada que ver. Ahí tengo un problema de cohesión. ¿Está? O tener una clase perdida dentro de un módulo que no conecta con nadie. También está mal. Porque ¿para qué existe si no está dependiendo con otros que están ahí? ¿Está? Por eso, te puse acá abajo, bueno, en la unidad que viene, que es sobre Solid y Graphs, vamos a ver estos temas. Porque estas buenas prácticas, tanto de Solid como de Graphs, son justamente tendientes a trabajar temas de cohesión y acoplamiento, pero un poquito más avanzado que ya tiene que ver con el tema de la dependencia. La dependencia en el software, si está mal armado, es un demonio, porque eso hace que si tocas en un lado, tener tocando 40 programas que están relacionados, eso por supuesto no está bien. ¿Está? Bueno, en el encapsulamiento ya te lo conté hoy un poco, ¿no? Si la forma que tenemos de trabajar este encapsulamiento es el ocultamiento de esa información al exterior. Lo que hizo fuerte el paradigma de objetos justamente es el encapsulamiento. Si tiene un objeto que de afuera no se ve, el objeto encapsula estado y comportamiento, hace todo lo que necesita dentro de él, no necesita de nadie alrededor para trabajar. El diseño de un sistema orientado a objetos consiste en realizar abstracciones que guarden dentro de ellos estado y comportamiento dentro de objetos. Esa es la idea. Bueno, acá por supuesto lo manejamos entonces, si querés hacer un encapsulamiento con el guión bajo, que es una forma de poder ocultar la información. Esa sería la idea. Bueno. Acá, bueno, esto está así pelado, no es como lo vamos a hacer. Y esto, como ya te conté, lo vamos a solucionar entonces manejando los atributos, está con el guión bajo. Y después usando decoradores como te expliqué hoy. Está el doble guión bajo, como está acá arriba. Bueno, es la forma de utilizar entonces estos decoradores y el doble guión bajo para poder hacer los get y set que se conocen en otros lenguajes, como te estaba comentando. Esa es la idea. ¿Está? Bien. Algo que está un poco sacado, ha sido traído, bueno, no importa, es usar un comando dir, ¿no? El comando dir, está, por eso te puse acá, como curiosidad puedo hacer uso de dir para ver el listado de los métodos y atributos de nuestra clase. Si vos no sabés para dónde está rumbeando o de dónde viene, pues haces un print dir de la clase y te dice todos los atributos y los métodos que tiene esa clase. Esto será como hacer una especie de listado de los atributos y métodos que tiene determinado objeto. Bueno, esto está en Python, por supuesto. Muy bien, hasta acá entonces. Te dije que te dejaba en polimorfismo. Me pasé 6 minutos considerando que arrancamos todo. Bueno, estamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos acá entonces. Bueno, acá quedamos un poco para atrás para los que estaban medio colgados. Acá métodos, pero antes hemos estado hablando, te cierro rápido, con los atributos. ¿Te acordás que estuvimos hablando de los dos tipos de atributos que teníamos? Que teníamos atributos, en este caso, estos son los atributos de la instancia, y los que están debajo, como dijo Miri, entre la definición de la clase y el constructor, son los atributos de clase. Los atributos de clase son compartidos por todas las clases, una especie, no digan esto, no repitan, para uno se enoja conmigo, son como si fuesen variables globales para todos los objetos. En cambio, los atributos de instancia, que acá se definen simplemente en el constructor, a diferencia de los otros lenguajes, son propios de cada objeto. Cada objeto tiene su propio valor de atributo de instancia, pero comparte entre todos los objetos el mismo
atributo de clase. Bien, con los métodos es más o menos parecido, ¿viste? Tenés método de instancia que maneja las instancias, métodos de clase que maneja las clases, ¿está? Los métodos de instancia, acordate, podían manejar tanto los atributos de instancia como los atributos de clase. De los métodos de clase pueden manejar solamente los atributos de clase y los métodos estáticos son esos métodos que se pueden invocar sin la necesidad de crear el objeto en el cual está contenido. Esa es más o menos la explicación. Después chumear la diapo que está por ahí, ¿está? Bueno, y hoy nos pusimos a hablar un poquito acerca de lo que es el concepto de la herencia, ¿está? Ya te expliqué, la herencia es un mecanismo de especialización. Significa que yo tengo que crear mismos tipos en una herencia. Si tu problema, como te dije hoy, es un problema jerárquico, vos podés establecerlo a través de una jerarquía de clases, la herencia va como trompada, es la solución. Si no va por ahí, no empieces a meter herencia, pues vas a terminar complicándola en algunos casos. En otros va a funcionar, no hay ningún problema, ¿no? Podés preguntarle a qué clase base con el método mágico bases, o qué subclase pertenece, o qué subclase, perdón, tiene una determinada clase con subclase. Esto ya te lo conté. Después definimos, voy a avanzar un poquito, acá, perdón, ¿está? Manejamos una clase animal. Ya sabés que para heredar es tan simple como poner entre paréntesis la clase la cual querés que esta clase herede. Perro hereda de animal. ¿Ves? Puesto de esta manera. Clase perro, entre paréntesis animal. ¿Está? Pues, si querés en animal, definir el método, pero no implementándolo, es decir, no le vas a poner nada, simplemente acordate que si pones un método, te voy a poner la palabra pas, ¿está? Para que no te dé error. Y después en la clase concreta lo implementás, ¿ves? Definir hablar, le pones print, algunas pelotudez, ¿no? Print wow, que acá no tiene nada, ¿ves? Porque simplemente le puse la palabra pas. Y si querés también, al igual que vimos en C++, podés agregarle métodos adicionales. ¿Está? Bien. No te va a preguntar si está o no existe el método, simplemente si no existe, al momento de compilar te va a dar un error. Esto va a funcionar porque abeja tiene picar, pero no puedo poner vaca.picar porque entonces te dije, te daba un error. El uso de super, otro método mágico, ¿está? Bueno, no tan mágico porque no tiene el guión bajo, pero digamos super es un método que si yo pongo super, punto, puedo llamar a cualquier método de mi clase superior, por eso lo de super, está claro, ¿no? Acá en el ejemplo era para llamar al constructor de mi clase base, está, puedo ponerlo así como está o ponerlo de esta manera. Python acepta cualquiera de las dos alternativas. ¿Está? También te conté que Python soporta herencia múltiple, tan simple como poner clase 1, clase 2, ¿viste? Si pones uno solo, simple, si le pones con coma, herencia múltiple. ¿Cómo era esto en C++? Clase 3, public, clase 1, public, clase 2, y ahí haces entonces la herencia múltiple. Más o menos así esto en C++. ¿Sí? Bien, MRO, ¿qué te dije? Es un método mágico que me permite decir cuál es el orden de resolución de los métodos, porque cuando heredas siempre no pasa nada, pues yo llamo a mi papá, pero si tengo muchos papás y todos tienen el mismo método, es decir, darme dinero, entonces digo, ¿quién me da dinero? ¿Papá 1, papá 2, papá 3? Bueno, depende de cómo lo hayas definido acá. El orden de prioridades va a estar dado puesto de esta manera, de izquierda a derecha, pero si usas este método mágico en un print con la clase que vos querés, te dice cómo se van a ir resolviendo las llamadas. ¿Está? Bien. Después hablamos de los decoradores. Un decorador te permite a vos invocar un método como si fuese un atributo. Esto se usa mucho para, obviamente, mezclado con los atributos ocultos, hablando de encapsulamiento con el doble guión bajo. Entonces, es muy común usar un decorador para poder, acá, el decorador este que está acá, para poder entonces mostrar y hacer un set. Un get, perdón. Un get es obtener el valor, ¿no? Ahora, si yo quiero setear un valor, bueno, uso el decorador con el setter. Entonces, le pongo arroba mi atributo punto setter y yo sé que lo que sigue abajo es un set. Cuando yo invoque a través del igual, va a asignar el valor a este atributo que está acá. Pero esto no es un atributo, che. Esto es un método que está enmascarado con un setter. Entonces, lo uso como un atributo, pero en realidad es un método. Bueno, Python incorpora esto como una forma de hacer set y get. Entonces, estuvimos charlando también. Te hablé del concepto de abstracción, te relacioné con el concepto de interfase.
Te expliqué un poquito cómo se implementan las interfaces, las implementaciones concretas detrás de las interfaces. Esto va a estar relacionado también con lo que vamos a ver en Solid, cuando te hable acerca de la inversión de dependencia, que es un concepto que voy a tratar después en la unidad que viene. ¿Está? Bueno, muy bien. Después hablamos del concepto de acoplamiento y ese grado de dependencia entre módulos o artefactos de software. La idea es que el acoplamiento sea débil como la dependencia. ¿Está? En cambio, la cohesión es al revés. La cohesión es el concepto o el grado de relación, acá estamos, perdón, que tienen los componentes dentro de un mismo, la relación que tienen las clases, por ejemplo, los objetos dentro del mismo componente. La cohesión tiene que ser alta, ¿está? Cuando la cohesión es fuerte, como dice ahí, indica que existe una alta relación entre los elementos existentes dentro de ese propio módulo, ¿está? Bueno, sobre esto vamos a hacer la unidad que viene, como te conté, cuando veamos Solid, el patrón Solid y el patrón de Grass explícitamente. ¿Está? Te hablé en el concepto de encapsulamiento. Por defecto todo es público en Python, excepto que vos te manejes con el guión bajo, ¿está? Ese doble guión bajo para explicarle que ese atributo o método va a ser de tipo privado. Está implementando entonces los properties como te conté. ¿Está? Y por último, nada, dir, que me dice todos los métodos y atributos que tiene un objeto en Python. ¿Está? Bueno, ¿se entendió, gente? Perdón que me pasé unos 10, 15 minutos, pero bueno, por suerte volvió a internet y pudimos cumplimentar el tiempo en forma. ¿Estamos? Sí. Bien, vamos a ver lo que se ha cortado, me pega un tiro por ahí. Bueno, genial entonces. Bárbaro. El miércoles entonces vamos a arrancar con la parte de polimorfismo, ¿está? Y con eso ya vamos a terminar entonces, por suerte, como habíamos quedado. Vamos a hablar entonces ahí sí de interfaces y clases abstractas. Python maneja esto muy diferente a lo como lo maneja el resto de los lenguajes, pero esa va a ser una historia de próximos miércoles. Si Dios quiere, lluvia de por medio, va a estar feo. Te voy a explicar interfaces formales, vamos a ver las interfaces informales, ¿está? Y voy a cerrarte con el tema del duck typing, que es una de las cosas más importantes que tiene Python. ¿Estamos? Listo. Genial.